Vamos a orar, a empezar. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Padre, agradeciéndote esta oportunidad que nos has dado de tener vida, Señor. Poder disfrutar de este tiempo, de escuchar tu palabra. Queremos que tú, Padre, nos instruyas, nos enseñes. El Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros, haciéndonos entender las cosas y que no haga ninguna cosa que nos distraiga de este tiempo de poner atención a tu palabra, Señor. Díganos, por favor, que este tiempo sea para bendición tanto para los que estamos presentes como para las personas que vean el video por medio de la página de la iglesia, Señor. Pedimos que esto llegue a personas que lo necesiten, a personas que necesitan escuchar de ti, personas que necesitan acercarse a ti, Padre Santo, y que sea de bendición para sus vidas, y que de esa forma, Padre, puedan acercarse a ti y puedan alcanzar la salvación, Señor. Con ese objetivo y ese propósito que se transmite y estamos aquí presentes, Señor. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos considerado hasta ahorita casi 2 capítulos del libro de la carta a los Romanos, una carta muy profunda, hermanos. Yo al principio pensé que no iba a poder hacerlo, pero esto me ha ayudado porque pues he dedicado más tiempo a estudiar, ¿verdad? A analizar, a investigar, y eso a mí me ayuda mucho porque pues conozco más, aprendo más, y esto pues es una bendición, ¿no? Y no quedarse uno con las cosas que aprende uno de Dios, sino compartirlas para que otras personas también se beneficien de lo que la Biblia tiene, lo que Dios tiene para nosotros, que está ahí en la palabra, en su palabra. Y aquí en este libro de la carta de los Romanos es una carta muy importante, hermanos, que debemos leerla con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, con paciencia y pedir principalmente con la ayuda y la dirección de Dios, guiados por su Espíritu Santo. Y esa es la base fundamental. ¿Ok? Bien. Estábamos considerando entonces el capítulo 2, versículo 14, es el que hayamos terminado hasta el versículo 16. Y vamos viendo, hermanos, que el apóstol Pablo empieza a hablar de una manera plural, en general, a todas las personas. Ya aquí en el inicio del capítulo 2 se empieza a hablar a un grupo determinado de personas, ¿sí? Y aquí ya va más directamente el apóstol Pablo, por lo que vamos a considerar a continuación, y como el apóstol Pablo ya no anda de las ramas, sino que ya ahora sí ya va directamente a lo que quiere llegar, hermanos, ¿sí? Y esto a nosotros nos ayuda, porque es cierto, fueron palabras dirigidas a los judíos en este caso, pero nosotros ahora que somos iglesia y que reunamos, que tenemos a Cristo en nuestras vidas, porque miren, aquí en los versículos 12 al 14 habla de algo importante, y lo consideramos hace rato, más de 8 días, cuando decía en el versículo 13, dice, porque no son los oidores, en el versículo 13 del capítulo 2, de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y eso es importante, hermanos. Aquí está hablando a judíos, ¿sí? Pero también está hablando a toda persona que escucha la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, ¿sí? Y lo consideramos el apóstol Santiago, más bien discípulo, el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, también habló sobre la ley y lo comparó con una persona que se ve al espejo y que se ve y después se da la vuelta y se olvida de su apariencia. Y eso ocurre
hasta la actualidad, ¿no? Y en la iglesia también ocurre esto. Comentábamos que hay gente que viene a la iglesia y se va y se olvida, ¿no? de la palabra de Dios. Nomás saca la palabra de Dios cuando viene a la iglesia, hermanos. Nomás la lee cuando viene a la iglesia. Y eso no debería ser así. Yo me he dado cuenta, hermanos, ahora que ando predicando y dando a conocer la palabra de Dios, hermanos, efectivamente hay gente que no, aunque asiste a las iglesias, porque me ha topado hablar con personas que son conversas, gente que cree en Cristo, pero que nunca ha leído la Biblia. Nunca la ha leído, y eso sí es grave. Es como una persona, tan solo un doctor, por ejemplo, que fuera doctor, pero que nunca hubiera estudiado. ¿Qué les parecería a usted? ¿Usted acudiría con un doctor que se dice que es el doctor y que tiene un título ahí pegado en la pared, pero que nunca estudió nada de medicina? No. Pues desafortunadamente en la iglesia hay gente así, no que sean doctores, sino más bien que gente que va a la iglesia, que se dice escuchar la palabra de Dios, que son oidores solamente, hermanos, y que tienen años asistiendo a la iglesia, que solamente van los domingos o los sábados, dependiendo los cultos, o que van todos los días quizás a la iglesia, porque hay iglesias que todos los días hay culto, ¿no? Aquí no, pero hay iglesias que todos los días, diario hay culto, ¿sí? Y pero salen de ahí y ya no saben nada. Y es triste, hermanos. Es triste porque ¿cómo es que entonces pueden seguir a Cristo cuando no se sabe lo que deben hacer? Solamente van, escuchan y se dejan llevar. Y no que está mal que se dejemos llevar por los pastores, no, pero tenemos que investigar. En la Biblia habla de los bereanos, hermanos. Los bereanos dice que ¿qué hacían ellos? Cuando Pablo les predicó, si iban a la Escritura, ¿verdad? Y verificaban si efectivamente lo que decía el apóstol Pablo estaba ahí, y sí, efectivamente eran así. Y dice que eran una de posición más noble, y eran personas que se interesaba ver si estaban conociendo lo que se estaba diciendo, lo que decía el apóstol Pablo era veraz, ¿no? Pero hay gente, hermanos, que por falta de conocimiento de la palabra de Dios se levantan ciertas sectas, y por falta de estudio de la palabra de Dios, hermanos, porque solamente hoy son oidores, llega a cualquier tipo de personas y les hablan de una enseñanza que no tiene apoyo bíblico, los enamoran, los seducen y se van. Y esto ha ocurrido mucho con las famosas, ¿cómo se llama? Raíces hebreas con los mesiánicos, ¿no? Y yo he conocido a personas que conozco de tiempo, que fueron cristianos alguna vez en su vida y se volvieron a ese tipo de cosas. ¿Y por qué fue, hermanos? Porque no estudiaron, porque no leyeron la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es importante lo que nosotros que les paramos aquí enfrente, que sea el pastor y yo en este caso, o cualquier otra persona que se llegue a parar aquí y venga a predicar la palabra de Dios, nosotros debemos verificar si esto que se está diciendo tiene apoyo bíblico. Solamente lo está haciendo una interpretación personal. Porque eso sucede, hermanos, que a veces se da una interpretación personal de lo que nosotros pues creemos, pero porque alguien nos lo dijo, y porque creemos que la persona que nos dijo es una persona
pues que sabe, que estudió. Es como les decía hace rato, una persona que vamos al doctor y confiamos que él sabe lo que estudió, ¿no? Y confiamos en lo que él nos dice. Y si dice, no, pues usted tiene esto, y se va a tomar esto para que se lo compre, pero va a comer esto, no va a comer lo otro, va a hacer esto. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues obedecemos, ¿no? Obedecemos a lo que dice el doctor, porque queremos componernos, porque queremos curarnos si estamos enfermos, queremos pues estar bien de salud, ¿no? Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, queremos lo que se dice aquí, las personas que pasamos aquí enfrente, creemos que lo que ellos dicen o decimos es veraz. Pero a veces, hermanos, yo los invito a que verifiquen. Por ejemplo, lo que yo comparto con ustedes, yo les invito a que lo estudien, lo analicen detenidamente, que investiguen, porque puede ser que yo me equivoque, y sí me puedo equivocar. Soy humano y me equivoco, como toda gente, como todas las personas. Entonces es importante que verifiquemos si lo que se dice es verdad, ¿no? Porque de eso depende tener una buena relación con Dios. No que perdamos la salvación, sino si no tenemos un conocimiento correcto de la palabra de Dios, pues no tenemos una buena relación con Dios, ¿no? Pero entonces por eso yo les comento esto, y les he comentado en otras ocasiones que lean. En ese caso estamos leyendo la carta a los romanos, que la lean, que analicen, ¿sí? Y desafortunadamente yo los libros que yo tengo de consulta, hermanos, algunos no los puedo compartir porque tienen candados, no me permiten compartir. Si lo que he compartido, pues es porque sí se puede compartir, pero hay cosas que no puedo compartir porque tienen candados. Solamente es para las personas que estamos estudiando, y eso, de hecho, así nos lo dijeron. No sé ustedes, cuando fueron al seminario, les dijeron algo así. Entonces a mí es lo mismo. Sí. Pues sí, hasta para cuando se compra el de meditación bíblica, el manualito del devocional diario, igual nos piden que cuando es virtual, pues así que lo mandan, nos dicen que no se comparta, ¿no? Es personal. Y pues sí, es entendible, ¿no? Sí, entonces yo en base a eso me estoy apoyando, y en base a otros libros que yo he adquirido en línea, hermanos. Algo que a mí me motivó es que cuando vino el pastor Jonathan, él decía, yo he invertido dice, yo antes buscaba lugares, lugares en internet donde pudiera yo aprender de manera gratuita. Él decía, creo que se los compartió también a ustedes, ¿no? Pero a mí también después me dijo que si yo quería estudiar tenía que invertir en educación bíblica, ¿no? Tenía que invertir para conocer más de la palabra de Dios, ¿no? Y he comprado cosas en línea, ¿no? Es cierto que algunos libros los puedo contener físico, pero la verdad es que a mí me gusta más en línea, porque en cualquier parte donde los puedo ver, donde yo quiera, donde yo esté, puedo leer, ¿sí? Y no cargando los libros, porque es más incómodo, ¿no? Si voy, por ejemplo, en el transporte, pues nomás saco mi teléfono, saco la tablet y me voy al lugar donde tengo las cosas y voy leyendo y voy marcando, ¿no? Por ejemplo, miren, les voy a dar la vuelta a la computadora y miren cómo tengo yo, no sé si la alcanzan a ver. Todo lo que tengo en color, de diferentes colores, porque a mí me parece importante ciertas cosas y lo remarco. Así como el pastor remarca su Biblia,
Yo la marco aquí. Sí, la alcanzan a ver, ¿verdad? Ajá. Y esto, Y esto lo puedo hacer igualmente en el celular o en la tablet, ¿no? Por eso a mí me gusta más así, ¿no? Que dicen que tengo la Biblia física así, pero la verdad, soy honesto, yo casi no la uso, tengo ahí las Biblias, pero por lo práctico más que nada, por lo práctico es lo que hago, y la verdad es que como las Biblias que tengo ya son letra pequeña, yo ya no las alcanzo a ver, es también otro motivo. Y aquí en dispositivos usted puede hacer la letra más grande, si saben eso, ¿no? Para que puedan ver mejor. Entonces, por eso yo también es que ocupo estas aplicaciones, ¿no? Y digo, yo compré, hay una aplicación que se llama Logos, no sé si han escuchado hablar ustedes. ¿Sí? Es una aplicación que me costó 3,500 pesos, pero viene libros, viene Biblias, viene diferentes cosas, viene el lugar para que yo pueda hacer mis bosquejos y cosas así. Y la ventaja es que lo puede uno pagar poco a poco. Lo puede uno pagar en pagos con una tarjeta de crédito, ¿sí? Y lo van pagando cada mes con mensualidades, ¿sí? Y si quiere uno comprar otros libros, que ahí tiene diferentes bibliotecas, y le interesa un libro, pues lo compra, igual se lo cargan a su tarjeta, ¿sí? Y así es como he adquirido esta enseñanza, aparte de la que me han compartido, aparte de las que me dan en seminario. Las del seminario, estas de aquí de la plataforma que les digo, Globos, tampoco puedo compartirlas, porque para compartirlas estarían tener el programa. No puedo sacar el programa y compartirlo, no se puede. Tiene que saber estar en el programa. Lo que me dan en seminario, pues tienen candados, no puedo compartirlo. He compartido lo que pues sí he podido compartir, inclusive intenté, no sé si vieron compartir el estudio de Pastor Jonathan, lo de las hermenéuticas, no sé si lo llegaron a ver, pero nomás pude compartir unos 5 minutos y el video era de 1 hora. El principio. Era de 1 hora. Y nomás pude compartir eso. Intenté compartir más, pero ya no pude, no me dejó. Entonces por eso ya no intenté hacerlo. ¿Sí? Pues ahora sí que desafortunadamente no pude compartirlo con ustedes, pero sí es importante, hermanos, que meditemos, estudiemos en la palabra de Dios para que no seamos engañados, ¿sí? Y que no solamente somos oidores, como dice aquí el apóstol Pablo, no solamente oidores, ¿sí? Porque aquí está hablando el apóstol Pablo de la ley, dice en el versículo 13, no son los oidores de la ley los justos, solamente lo repito, ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí está hablando en asuntos de vuelvo a repetirles, en manera plural, luego se dirige directamente a los judíos, ¿sí? Y al final, ya en el versículo número 16, dice algo importante, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Sí? Aquí ya pasa brincando de la ley al evangelio, las buenas nuevas de Cristo, de salvación por Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Dios tiene determinado un día Dios que juzgue a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Y va a ser conforme a la gente que haya aceptado el evangelio de las buenas nuevas de la salvación, pero que haya hecho la voluntad de Dios, no solamente la haya oído, ¿no? Los que la oyeron y aceptaron y por amor hacen la voluntad de Dios, no por tener la salvación, hermanos, porque podemos pensar, es que
yo voy a servir a Dios porque no quiero irme al infierno, porque no quiero estar quemándome toda la eternidad. Bueno, hasta cierto punto es válido, ¿no? Pero no sería una manera egoísta de pensar y de actuar solamente pensando en que yo no quiero estar en el infierno. Por eso es que hago la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hermano, yo pregunto, todos trabajamos en algún lado, ¿no? ¿Usted por qué trabaja? ¿Solamente por tener dinero? ¿Nomás por eso trabaja? ¿Porque tiene dinero? ¿Porque quiere tener dinero? ¿O qué lo motiva a trabajar? Aparte de dinero. Sentirse útil, ¿no? Sentirse servicial. Es cierto, da cierta comodidad tener dinero, trabajo. Dice Salomón que bueno disfrutar del trabajo de uno. Eso decía Santiago, Salmón, ¿no? Que qué bueno es que disfrutar el duro trabajo. Y claro que sí lo disfrutamos, o no disfrutamos de tener dinero en la bolsa y comprar lo que queramos, comer lo que queramos, compartirlo con la familia. Es una satisfacción, ¿no? Pero si usted no lo hace por trabajo, por tener dinero y no encuentra ninguna satisfacción en él, va a acabar por cansarse. Aquí el detalle es que si uno trabaja, primero tiene que uno trabajar en lo que le agrada a uno, primeramente. Tiene uno que disfrutarlo, ¿no? Porque si no lo disfruta, pues va a aburrir y se va a cansar y se va a ir. Tarde o temprano lo va a hacer, ¿no? Y si lo hace también por necesidad, pues también es válido, ¿no? Pues todos trabajamos por necesidad. Pero aquí el tema es hacerlo y disfrutarlo, disfrutar de lo que uno hace, ¿sí? Eso viene en comparación con lo que dice, ¿por qué sirve a Dios usted? ¿Por qué está aquí sentado escuchando la palabra de Dios? Lo hace por egoísmo, solamente porque no tiene otra y porque no quiere ser enjuiciado y mandado al infierno, o porque ama a Dios, hermano. Necesito. Aquí el punto importante es amar a Dios. Algo interesante que quiero comentarles, hermanos, es por ejemplo lo que creen los testigos de Jehová. Recuerden que yo fui testigo de Jehová. Y ellos, hermanos, efectivamente lo hacen por amor, hermanos. Aunque no saben si son salvos. Déjenme decirles eso. Ellos no saben si son salvos. No lo saben. Yo no lo sabía. Cuando estuve ahí con ellos, yo no sabía que era salvo. Pero lo hacía yo, por si a Dios alcanzaba yo la misericordia de Dios y podía alcanzar la salvación y estar en el nuevo orden, así le llaman ellos, o en el reino milenial de Cristo. Pero que esa decisión solamente le pertenece a Dios. Eso es lo que enseñan, ¿no? Lo que creen ellos, hermano. Y lo hacen por amor, por agradecimiento a Dios. Hay gente que se muere creyendo en esas cosas, pero no sabe si son salvos. Y hermano, se vuelve con un tremendo vacío, se vive con un tremendo vacío en el corazón, dentro de uno. Se los digo porque yo estuve ahí. Y estuve muchos años. No estuve 1 año, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, estuve más de 20 años. ¿Sí? Y se vive con un tremendo vacío dentro de uno. ¿Sí? Y nomás vive uno con esperanza, esa es la esperanza. Del reino de Dios es lo que predican, ¿no? Del reino de Dios, que va a tener un nuevo orden, de que va a reinar Cristo en la tierra y que va a acabarse las enfermedades, que se va a acabar la muerte, que se va a acabar la pobreza, se va a acabar todo. Pues esa es la esperanza que tienen. Y la verdad yo no conocía a ninguna persona que fuera por egoísmo,
todos los que yo conocí eran porque amaban a Dios, a Jehová, como le digo. ¿Sí? Y están ahí, hermanos, muchos están ahí porque aman a Dios, entre comillas. Y están todos los días que pueden, salen a predicar. ¿O se nos han visto en las calles, hermano? Imagino que se los han visto. Y a lo mejor algunos ya los conocen porque van seguido a sus casas. ¿Sí? Y lo hacen por eso, hermanos, porque aman a Dios. Pero no están seguros de que son salvos. Fíjense, es como que usted va a trabajar, pero no sabe si le van a pagar. ¿Usted trabajaría? Pues voy a trabajar, pero ¿sabe si me pagan? ¿Usted trabajaría? No, bueno, está uno consciente, no me van a pagar. Voy a apoyar, no me van a pagar, lo hago por apoyo, pues no me van a pagar. Bueno, sí, y a veces que lo haríamos 1, 2, 3 veces, pero siempre lo harían. No porque tiene que trabajar para que tener dinero. Pues ellos no lo hacen. No saben si son salvos, hermanos. No saben. Yo no lo sabía. Estando ahí yo no lo sabía. Si usted le pregunta a cualquier testigo de Jehová, cuando toca de su casa, pregúntele, oye, ¿usted es salvo? Le van a decir que no sabe. Solamente Dios tiene la decisión. Y sin embargo ahí están. Ahora nosotros que tenemos la certeza, hermanos. ¿Usted no tiene la certeza de que es salvo? Sí, yo A ver, levante la mano, ¿quién no tiene la certeza? ¿Usted no tiene la certeza de ser salvo, hermano? Así es. Entonces, ¿quién está más obligado a hacer lo que Dios quiere de nosotros, hermano? Ellos no lo saben. Y sin embargo, ahí andan, hermanos. Ahí andan. No conocen a Dios, no tienen el Espíritu Santo. No lo tienen. Creen que Jesús es un hombre, o fue un ángel que vino aquí, que murió, pero que no es Dios. ¿Sí? Y ahí andan predicando, hermanos. Y les digo una cosa, hermanos, son tan así, que ellos prefieren no trabajar ciertos días. Yo no sé si ustedes conozcan algunos, pero yo sí conocí cuando yo formé parte de ellos. A veces nosotros, cuando yo era testigo de Jehová, prefería no trabajar ese día, que tenía que ir a las reuniones, porque así se llama, el lugar donde las reuniones en el Salón del Reino. Prefería no trabajar con tal de que estar presente ahí en las reuniones con ellos. Y no sabía que era salvo. Ahora que nosotros tenemos la salvación, que estamos seguros de que tenemos la salvación y que verás que sí tenemos la salvación y no hacemos nada por agradarle a Dios. Ellos están por obras, hermanos, de alguna forma están por obras, porque predican. En la actualidad, cuando yo era testigo de Jehová, llevábamos un registro donde apuntábamos las horas que predicábamos. Teníamos que por lo menos hacer por rangos. Son publicadores, luego siguen hay precursores, se llaman. Pero hay 3 tipos de precursores. Hay precursores auxiliares, precursores regulares y precursores especiales. De acuerdo a esos precursores son las horas que tienen que predicar. Bueno, cuando yo estaba, ahorita ya no sé muy bien, pero parece que ya quitaron de ese reglamento. Hasta donde yo sé, ya parece que ya no están obligados a predicar. Por ejemplo, los auxiliares, que eran los más abajo, tenían que predicar 60 horas al mes. Los regulares, 90 horas al mes. Los especiales, 120 horas al mes.
Tenían que apuntarlo y dárselo a los ancianos, el papelito cada mes, para que ellos hicieran su registro y lo mandaran a la organización de los testigos de Jehová. Y si usted no lo hacía, hablaban los ancianos y decían: ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no sale a predicar, hermano? ¿Por qué no sale a predicar? Hemos visto que ha trabajado muy poquitas horas. ¿Tiene algún problema? ¿Qué? Pero prácticamente, si alguien se comprometía a vivir como precursor, así le llaman, tenía que dar ya sea 60, 90 o 120 horas al mes, sin excusa ni pretexto. Solamente que estuvieran enfermos, entonces ahí sí. Pero yo tenía que dar al mes 60, 90 y 120 horas. Los publicadores, que eran así que los más bajos, podían dar 20 horas mínimo, 20 horas mínimo al mes. Si usted daba menos de 20 horas, ya la abordaban y decían: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Pues así. ¿Sí? Pues imagínense cuántas horas son al mes, hermanos. Por lo menos los que dedican 30 o 60 horas, 2 horas al día. Los que eran 90, 3 horas al día. Y los que son 120, 4 horas al día. Y tenían que trabajar aparte. Y lo hacían, hermanos. Pregunto yo, ¿no cree que esas gentes no aman a Dios? Pregunto yo. Sí lo aman, hermano. Con todo respeto y lo merecen, sí lo aman. Y los cristianos verdaderos no hacen eso. Te explico, pero diga, pero no he visto ninguna iglesia que haga eso. Ninguna. Algunos nomás vienen aquí a sentarse cada 8 días, salen de su casa y hasta los 8 días vuelven a venir. Es algo que debemos meditar, hermanos. Y vuelvo a repetirles, ellos no están seguros de que son salvos. No están seguros de que son salvos. Nosotros sí. ¿Y qué hacemos? ¿Cuántas horas predicamos al mes a la gente? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas al mes. Imagínese usted el pastor dijera: ¿sabes qué? A partir del mes de noviembre van a predicar 2 horas al día. No viene. Así nos pasó siempre. En las primeras veces ya no nos dejaban solos. ¿Dónde está el amor de Dios, hermanos? ¿Dónde está el amor de Dios? Pero eso sí, a veces pasamos con todo el respeto que me merecen y las personas que escuchen, a veces pasamos horas y horas en la televisión, pasamos en el celular o jugando en el juego de algunos jóvenes, horas, todo el día. ¿Eso es amor a Dios? A veces no queremos ni siquiera, en oración a veces ni siquiera oramos para dar gracias por los alimentos, porque se nos olvida. ¿Por qué se nos puede olvidar el darle gracias a Dios por los alimentos? Es porque no tenemos la costumbre de hacerlo. Así de sencillo, hermanos. Porque si tuviéramos la costumbre de orar por lo menos por los alimentos, por lo menos ¿cuántas veces usted come al día? 3. ¿Usted da gracias a Dios por 3 veces al día por los alimentos? ¿O a veces se lo olvida? Cuando se va, ¿tiene usted lectura de la palabra de Dios al día? Por ejemplo, unos 10 minutos al día. ¿Tiene una comunión con Dios, una oración de unos, no 1 hora, tampoco, unos 10 minutos en comunión con Dios?
Hermanos, es importante que meditemos sobre esto, y no lo hago para sentirme avergonzar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie, pero sí este tipo de personas, hermanos, hacen eso, y en sus actividades son sinceros, la verdad son sinceros. Cuando yo era sincero, hermanos, te lo digo honestamente, yo era sincero porque yo creía que eso era verdad, y lo hacía porque era verdad, sentía que tenía que hacerlo, por amor a Dios y por amor al prójimo. Así lo dicen usted tiene que predicar por amor a Dios y amor a su prójimo, porque si no, dicen ellos, su sangre de la persona se le va a reclamar a usted. Si usted no la predica, Dios le va a reclamar la sangre de esa persona. Aparte de eso, decían eso. Entonces, pues obligaban más a la gente a predicar, ¿sí? Bueno, ahí está bien, ¿no? Pero ahí definitivamente, hermano, poco les faltaba como la Iglesia Católica, ¿no? Las indulgencias. Entonces, hay un punto muy importante. Una cosa es el amor a Dios, y sabemos que ellos no pueden tener amor a Dios. Les voy a decir por qué. Porque la Biblia es muy clara, hermano. Si ellos rechazan al Espíritu Santo, y Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Si ellos rechazan al Espíritu Santo, ellos lo están haciendo ya como una norma de vida nada más, hermano, ¿sí? Como un escape, vamos a llamarlo, porque definitivamente yo también siento que muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, a veces igual por no querer estar en su casa, prefieren andar afuera, ¿no? Andar predicando, ¿sí? Entonces, como le digo, ahí yo veo que es amor más que nada a una religión, a una organización, mas no realmente amor a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego nuevamente vuelvo a decirle, la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara, y la Biblia dice que el amor de Dios se derrama en nosotros, el amor de Dios se derrama hacia el prójimo por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no sé si a usted le ha pasado, ¿qué sucede cuando una persona muere y usted ya le predicó el Evangelio y esa persona rechazó? Duele, ¿no? Porque nos damos cuenta de la situación espiritual de esa persona. Es ahí realmente el amor al prójimo, ¿sí? Luego, entonces, es como, por ejemplo, los mormones, ¿no? Los mormones con los élderes. Cuando una persona se convierte al mormonismo, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues tanto hombres como mujeres tienen que salir a predicar su religión de ellos. Pero más que nada también ya lo hacen de una manera, pues, ya llevan un plan de trabajo, hermano, ¿sí? Ya tienen un plan de trabajo, ellos. Si usted se convierte en mormón, a los 20 días ya le dan el sacerdocio arónico, después le dan el sacerdocio de Melquisedec, y ya de ahí ya lo llevan al templo de Aragón, lo ordenan como élder y ya lo mandan a predicar. Creo son 3 años fuera, 3 o 2 años, algo así, con los mormones. Pero luego, porque ya es un plan de trabajo. Es como si yo pongo un plan de trabajo en mi trabajo, ¿no? También. Yo ya tengo un plan, qué es lo que tengo que hacer a partir de mañana, durante toda la semana, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es eso, hermano. Sí, o sea, perdón, no le contradigo, hermano, pero yo lo veo de esta manera, ¿sí? Y Jesús, y sí es cierto, dice ahí, dice Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Que prediquemos el Evangelio, sí. Es un deber como iglesia predicar el Evangelio. Pero número uno es, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Porque es un mandato de Jesucristo, ¿sí? Es un mandato, ¿sí? Y número 2, ahí sí entra el amor a Dios, ¿sí? Y el tercer punto, amor al prójimo, ¿no? O sea, porque pues a mí no me gustaría irme al infierno, la verdad, ¿no? Tampoco no me gusta que otra persona se vaya al infierno, pero también recordemos, hermano, que la decisión es de cada ser humano, ¿no? La decisión es de cada ser humano. Nosotros somos los que tomamos la decisión, ser salvos o rechazar la salvación de Dios. Gracias, hermano. Sí, es cierto lo que dicen, pero hay una cosa, y lo digo yo como testigo de Jehová. Ajá. Eso nosotros lo sabemos porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Pero ellos no lo saben. Exacto. No lo saben. Sí, entonces, yo lo que me refiero es que ellos, no sabiéndolo, lo hacen. No saben, pero llevan los mandamientos, amar a Dios
y amar a su prójimo, ¿no? Entonces, ahí está. Es por eso que, Equivocadamente, perdón, pero lo hace. es por eso que le estoy diciendo que hay amor, porque decían que tienen que amar a Dios y al prójimo. Ajá. Por eso lo hacen, ¿sí? Pero al final de eso, el punto no es eso, saber por qué lo hacen, sino más bien lo que los motiva a hacerlo, hermanos. Ese es el punto. El punto es, aunque ellos no conozcan a Dios, se lo digo porque yo tampoco lo conocía, no conocía a Jesús como realmente es, pero si hace por eso, bueno, yo al menos yo lo hacía. Sí. Yo lo estoy compartiendo de acuerdo a mi vivencia y en base a lo que creo que todos lo hacían o lo siguen haciendo, es por eso, ¿no? Y es por eso, el punto es que nosotros, vuelvo a repetirles, nosotros sí tenemos una certeza de salvación, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí el punto es, ¿no sería que nosotros deberíamos ser mejores que ellos? Es cierto, no vamos a predicar 120 horas al mes, ¿verdad? Tampoco Dios nos lo pide, no pide eso, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que predicar 120 horas al mes. No, es una regla, una norma que ellos la pusieron. Pero tampoco toda la gente que esté ahí está obligado a hacerlo, solamente es la gente que puede y quiere hacerlo. Y lo hace, por repetirles, porque pues es su sincero sensibilidad hacia Dios y hacia a su prójimo, ¿sí? Pero aquí lo más importante, hermanos, es lo que dice aquí, hermanos. Sigamos leyendo aquí en el capítulo 2, versículo 17. Dice, los judíos y la ley, es el tema que estamos ahí, encontramos en la Biblia. Dice, fíjense ahora aquí, cómo ya le habla directamente a los judíos, ya no habla sobre las ramas, sino se va directamente a ellos y vean lo que les dice. Y eso tiene que ver con lo que estamos platicando, con lo que les comenté hace ratito. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los cielos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí? ¿Por qué comenté esto de lo que estábamos comentando? Por esto que acabamos de leer. ¿Sí? Por lo que acabamos de leer. Sirviendo como ejemplo a los judíos. Aquí Pablo está hablando ¿a quién? A los judíos. Y los judíos, hermanos, se sentían superiores a los gentiles. ¿Por qué se sentían superiores a los gentiles? Por lo que acabamos de leer. Porque ellos tenían la ley. Porque habían sido instruidos en ella. ¿Sí? Y sentían, aparte de eso, porque tenían la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque habían recibido la ley de Dios. Y Dios los había escogido, los había sacado de Egipto. Y había una promesa dada a Abraham que ellos conocían, que eran sus descendientes. Todo eso a ellos les daba cierta seguridad o confianza de creer que eran escogidos por Dios. ¿Sí? Pero entonces, a estos judíos que son escogidos por Dios, que tienen descendencia de Abraham y que Dios les dio la ley y que son instruidos por ella, ¿sí? Dice,
les pregunta a Dios, que Pablo les dice que si eres son guías de ciegos, dice, luz de los que están en tinieblas, instructor de doctos, maestro de niños, ¿sí? Que tiene la ley y aparte la ciencia y la verdad. Es lo que está comentando, diciendo el apóstol Pablo. Dice aquí está el punto importante. Tú pues que enseñas a otro, pregunta el apóstol Pablo, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Sí? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y aquí vuelvo a repetir otra vez, tú que te jactas de la ley, fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, con la infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué deshonra a Dios el judío? En el versículo 4 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En este caso está hablando a los judíos, hermanos, porque al principio en el versículo 17, tú que tienes sobrenombre judío, sí. Pero aquí nosotros ahora también, nosotros de alguna forma, hermanos, estamos en una posición muy parecida a los judíos, ¿o no? ¿No Con tenemos otro nombre. ¿Mande? Con otro nombre. Así es. Yo era de judío cristiano. Y este cuestionamiento que aquí está presentando el apóstol Pablo, ¿no sería correcto que nosotros nos lo cuestionáramos, hermanos? Por eso es lo que dije y lo que comenté anteriormente con los testigos de Jehová. Ellos, los judíos aquí, ellos se sienten que es pueblo escogido de Dios y hasta la fecha lo siguen sintiendo. Exacto. Sí. Fíjense que es cierto porque yo tenía un amigo que era testigo de Jehová, vivía allá en el Cerro del Señor y a veces lo encontraba también en las mañanas y me iba yo platicando con él y una vez le pregunté, digo, oye, le digo, ¿y Nacho? Yo no lo he visto. No, dice, él ya no es testigo, dice, ya lo corrimos. Le digo, ¿por qué? Dice, ya lo expulsamos de la organización. Digo, ¿por qué? Es que cometió pecado y que, a ver, luego, pues estás mal. Pero ¿tú cuántas veces le fallas a Dios en el día? ¿O no le fallas? Se quedó pensando, le dio risa. No, luego es que no, estás mal. Luego, ¿qué dice la Biblia? Y luego la Biblia nos enseña que abogado tenemos para con Dios es Jesucristo el justo. Y así yo iba platicando y una vez le dije, pero ¿por qué tú dices que Cristo no es Dios? Si la Biblia aprueba, y hay citas bíblicas que te enseñan que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Yo creo que le gustaba porque después me esperaba para ir platicando con él. Pero una vez me dijo, dice, ¿qué crees que me voy a ir ya voy a jubilar? Me voy a ir a Zumpango a vivir. Pero sí, o sea, yo muy bien con él porque la verdad sí se prestaba para hablar de la palabra con él, ¿no? Yo le decía, no, mira, es que no debes de juzgar, están mal por esto y esto. Luego analiza bien, y el último lo sí, cómprate una buena Biblia, no uses la Biblia que traes, porque esa es una traducción, pero muy mal hecha, porque le hacen falta versículos a tu Biblia. Sí, luego, pero sí es cierto, o sea, son cosas que, como ustedes decían, ¿no? Ellos piensan y efectivamente ellos decían, es que no estamos seguros de nuestra salvación. Pues ¿cómo? Si Cristo murió por ti, pues la sangre de Jesús te lava de todo pecado. Y la Biblia te lo enseña. Pero exactamente qué pasa con ellos, es como los judíos. Tienen un velo puesto, no entienden, por más que leen la palabra, no la van a entender. Porque no tienen al Espíritu Santo, que Él es el Maestro. Porque el Espíritu Santo es quien te enseña, porque el Espíritu Santo es quien te abre el panorama para entender las Escrituras. Sí, gracias. Entonces, hermanos, esto es una prueba, un examen que tenemos que analizar, porque nosotros no somos judíos, pero también profesamos ser hijos de Dios, ¿no? Y profesamos ser hijos de Dios y además que seguimos a Cristo y que también de alguna forma seguimos los principios de la palabra de Dios y sobre todo
por ejemplo, aquí el que dice en el versículo 21, dice: tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y sigue preguntando el apóstol Pablo ahí, ¿no?, con el adulterio, con los sacrilegios de los ídolos. ¿A qué se refiere cuando abominación de los ídolos y comete sacrilegio? Aquí se comenta que esto que está comentando el apóstol Pablo se refiere a que hay gente que no adora a los ídolos, pero sí comercia con ellos. ¿Qué es eso, comercia? Pues hace ídolos y los vende. Ese es sacrilegio. A eso se refiere el apóstol Pablo. Nosotros, por ejemplo, yo he visto a algunas personas, no sé si de todo sea, pero hay gente que se dedica a lo que yo me he visto, hay gente que trabaja madera y cosas así, de madera, son carpinteros, y hay gente que en base a las tradiciones, por ejemplo, lo digo porque a mí me llegaban a pedir el día de la cruz, el 3 de mayo, mucha gente festeja ese día, que es el día de la cruz, ¿no? Otros dicen que es el día del albañil. Bueno, la gente que su creencia manda a hacer cruces, manda a hacer sus cruces, ¿no? Y aquí pues unos carpinteros, ¿no? O como herreros, pues, les hace de metal o de madera, o de otro material, no sé. Pero si yo no creo en eso, voy a fomentar ese tipo de cosas. ¿Estará bien? ¿Usted cree? ¿Usted qué cree? ¿Para qué quedan la cruz? ¿Qué hacen con la cruz? Se puede una estrella, como un ídolo, ¿no? Y yo voy a fomentar esa idea de hacérselas. Si a mí me llegan, les hago la cruz, estoy haciendo lo que dice aquí el apóstol Pablo, cometiendo sacrilegio. ¿Sí me explico? Entonces sería bueno nosotros, hermanos, que meditáramos sobre esto y que analizáramos esto. El apóstol Pablo ahora, y aquí habló de la ley. Aquí en estos versículos se está hablando de la ley, pero el versículo 25 en adelante habla de algo distintivo de los judíos, que solamente los judíos hacían o practican, que es la circuncisión. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. ¿Sí? ¿Algún comentario? Pues sí es bueno, aquí dice que primero debe uno de hacer hacedor de la palabra, ¿no? Antes que predicar, porque si no, pues, ¿qué va uno a enseñar? Lo que uno no hace, ¿no? Aquí en la entrada de la rampa hay una señora que vende chicharrones preparados, cosas así. Y bueno, toda esa gente de esa hilada de casas conocen de la palabra de Dios, de hecho son cristianos, ¿no? Y alguna vez medio comenté con la señora de los chicharrones y de hecho la invité. Y me dijo que no, que iba a otro lado. Pero ya la veo con los testigos de Jehová y me dio tristeza de verla que ya le van a dar estudio. Y digo, ¿cómo lo quiso? Y ella conocía, bueno, de oídas, había oído de la palabra de Dios. Es la importancia que tiene de lo que tú decías al principio y lo que siempre yo digo. Cuando no hay una verdadera conversión, lo hemos estado viendo, cuando no hay una firmeza de nuestra fe, en quién creemos, cuando no creemos en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, viene cualquier viento de emoción. Por eso es la importancia es bueno y obedecer a Dios, y yo creo que todos, cuando apenas
recibimos a Cristo, llega ese amor, esa emoción, ese gozo y andamos predicándole a toda la gente. Y como yo lo he dicho muchas veces equivocadamente porque no tiene uno el conocimiento, yo lo llegué a hacer. Y ya cuando hay una firmeza, ahora sí ya sabe uno de qué habla y cómo lo habla. Pero tiene que tener conocimiento de la gente, verdaderamente, ser hacedor, como ahorita vimos, primero ser hacedor, porque si no, ¿qué le voy a enseñar a las otras personas? Sí, así es. Gracias. Pero si no tienen otro comentario, vamos a terminar con una oración, hermanos. Para pasar a la siguiente parte. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por ese tiempo, Padre. Que vemos tu palabra que es maravillosa, Señor, y nos instruyes y nos hablas a veces fuerte, Padre, para que entendamos, Señor, que no podemos vivir de cierta forma, Padre, si no damos testimonio de ti, Señor. Hemos visto que aunque estas palabras fueron dirigidas a judíos, proselitos que creían y habían sido instruidos por la ley que tú les diste, nosotros también hemos sido instruidos, hemos sido enseñados, hemos oído tu palabra, Señor. Ahora somos seguidores, creemos en que por medio del Señor Jesucristo podemos alcanzar la salvación, que somos salvos, Padre. Pero ¿cómo es nuestra forma de vivir, Señor? ¿Qué testimonio estamos dando? Y es algo importante que debemos meditar, Padre, porque de acuerdo a ello, como dice el apóstol Pablo, se blasfema tu nombre, Señor. Se blasfema tu nombre si no nos comportamos de la debida manera, Señor. Y la gente no va a creer en ti, Padre, porque nosotros nos comportamos de una manera incorrecta, Señor. Ayúdanos a mejorar nuestras vidas, Padre, ayúdanos a hacer lo correcto. Y si algo tenemos que mejorar, Padre, ayúdanos a mejorarlo, Señor. Dar testimonio, Señor, de que somos hijos tuyos, Padre, cumpliendo con tu voluntad, haciendo lo que tú quieres que hagamos, Padre, para que tu nombre sea glorificado y no se hable mal de él, Señor, sino que sea glorificado tu nombre, Señor. Perdona si estemos ofendidos y estamos actuando equivocadamente, y que estas palabras que están escritas en tu palabra nos hagan reflexionar y que podamos hacer algo, tengamos que hacer para mejorar, Padre, para agradarte a ti. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.